gloria que creaste todas las cosas. En este bloque de huellas vamos a abordar un tema interesante. Tiene que ver con lo social, tiene que ver con las políticas sociales que han desarrollado los distintos gobiernos y que impactaron en la ciudad de San Francisco. Todo esto en busca de algo que en épocas más modernas conocemos como el estado de bienestar. Es decir, ¿qué políticas desarrolló el Estado para que aquellos que revisten una condición de mayor humildad, de mayores necesidades en la sociedad, puedan ascender socialmente? Sobre esto hablamos hoy en Huellas con Arturo Benedel. Arturo, estado de bienestar. Bien, bueno, el estado de bienestar, que es algo muy tratado siempre cuando se habla de cuestiones sociales, como decías vos, en distintos lugares del mundo, es algo que comienza por allá por mediados del siglo XIX, claro. Es decir, cuando de alguna manera se organiza o comienza a organizarse el proletariado en el mundo, los obreros, la gente que trabajaba, que aspiraba no solamente a trabajar y a trabajar en forma más organizada de lo que se venía haciendo hasta ese momento, un poco a favor de ellos mismos también, no solamente a favor de los patrones, sino también después de qué manera podían usufructuar el beneficio que ellos tenían por el trabajo. Claro, para trazar, ¿de qué manera te rendía para un bienestar tuyo y de tu familia? Para trazar una línea muy simple de ese proceso histórico, ¿no es cierto? La revolución industrial trae aparejado una gran cantidad de proyectos, pero también un nuevo perfil de sociedad, la sociedad urbana, la sociedad industrial, los trabajadores concentrados en fábrica y a partir de allí situaciones de inequidad o situaciones de injusticia que empiezan a tratar de ser revertidas a través de luchas sindicales y de planteos, ¿no? Que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con lo que se ganaba, con la vivienda, con el acceso a la educación, a la salud y todo lo demás. Claro, y que no fue fácil porque costaba vida. O sea, tenemos el caso, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, donde una protesta obrera significaba hasta la condena a muerte y aplicación de la pena de muerte a quienes reclamaban por esas cosas, ¿no? O sea que no fue fácil, no fue sencillo llegar por eso a decíamos, conseguir las cosas que había. Un trazado muy lineal como para poner un contexto a un proceso que si se quiere todavía está en proceso. Sí, no va a terminar nunca. Exactamente. No, es algo que nunca va a terminar porque como todo es cambiante, es necesario ir adaptándolo. El tema de entonces era de ver de qué manera el Estado, de alguna manera, ofrecía también bienestar a su gente, o a la gente más humilde, o a quien podría necesitarlo, cuando no tenía a su alcance medios propios para hacerlo. Esto comienza por allá en la Argentina, obviamente se manifiesta más comienza a manifestarse con Irigoyen, cuando comienza a sugerir y a llevar al Congreso algunas leyes que iban a darle algún bienestar más a las personas también, como habían sido el tema de las jubilaciones y también los horarios de trabajo. Limitar el horario de trabajo. Fue lo primero. La jornada de 8 horas. Digamos. Claro, la jornada de 8 horas que no fue fácil aplicar. No. Para nada. En San Francisco mismo tuvimos huelga muy importante, como el año 29, ¿no es cierto?, que fue también muy cruenta, como decíamos recién, que todos estos reclamos a veces costaban vidas, porque no había una decisión patronal de aceptar mansamente las leyes que bajaban desde la nación. Sí, porque todo esto significaba a su vez menos ganancia para el patrón. Claro, en ese caso era así. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Ahí comienza a manifestarse esto. Y el que lo vislumbra más es el Perón, el coronel Perón en aquel momento, cuando luego de la Revolución de 1943, él estando en la Secretaría que le corresponde a él,
que atendía precisamente todos los temas sociales, ¿no es cierto?, del gobierno de la Revolución. Secretaría de Trabajo y Previsión. La Secretaría de Trabajo y Previsión. Él comienza a vislumbrar que había una gran posibilidad desde el gobierno nacional de entonces de brindarle a gente más necesitada, que era una masa muy importante dentro del país, algunas mejoras. Y comienza haciéndolo desde el punto de vista sindical, primero, y luego, cuando él ya llega a ser presidente en 1946, a políticas efectivas de Estado para favorecer a la clase trabajadora. De ahí viene, ¿no es cierto?, esa gran adhesión de millones de personas a la causa política que él tenía. Sí, señor, era en respuesta a políticas concretas. En respuesta a políticas, ¿no es cierto?, que por un lado se aplicaban desde la Fundación Eva Perón, pero la mayoría eran decididamente por leyes y era absolutamente tratado en el Congreso y estaba todo muy legislado. ¿Qué se daba en ese momento? Y ya con garantía, los temas de los horarios, sí, señor, el aguinaldo, las vacaciones y el apoyo desde el gobierno con infraestructura para sostener eso. Claro. Porque no era simplemente que te damos las vacaciones y vos te quedabas en tu casa. No, existía a través de los gremios generalmente y de los sindicatos, por ejemplo, las colonias de vacaciones, que son los grandes hoteles que al día de hoy todavía están en muchos lados del país, donde los obreros podían ir a disfrutar de vacaciones como nunca antes, porque hasta ese momento eso era algo limitado a personas de un cierto poder adquisitivo, claro, absolutamente, que podían pagar en un hotel lo que el hotel cobraba para viajar con su familia. Ahí tenemos como ícono, por ejemplo, la colonia de vacaciones de Embalse de Río Tercero. Claro. Una, por ejemplo. Chapadmalal. O las de Chapadmalal. ¿No es exactamente. O sea, esas a nivel de Estado. Y después estaban las gremiales. Las gremiales, que estaban en todos los sitios turísticos de la Argentina, los gremios tenían sus hoteles de muy buena calidad. Claro. Eran hoteles de muy buena calidad. Pero fíjate vos que en San Francisco, por ejemplo, sí, eso es lo que es lo que nos interesa a nosotros, sí, ya antes de esto, incluso durante la intendencia de un radical, como fue Raúl Villafañe, él, preocupado también por esa cuestión social, había implantado en el año 1938 la colonia de vacaciones infantil, sí, por lo menos, en Miramar. En Miramar, sí, señor. Que luego pasa a ser, cuando se pierde esa colonia por cuestión de las inundaciones, surge la colonia de vacaciones de Unquillo, que es de la Municipalidad de San Francisco, que al día de hoy todavía la tiene. Bueno, eso también ya era un aporte social importante. La presencia de la Casa del Niño, ¿no es cierto?, acá en San Francisco, exactamente, que es de un gobierno demócrata, concretada después finalmente o terminada por gobiernos radicales. O sea que hubo siempre una presencia, pero no tan fuerte como la que impuso luego el peronismo. Pero el peronismo, que abarcaba al país en su totalidad. Y el impacto en San Francisco. Y el impacto en San Francisco, nosotros podemos verlo, que evidentemente los más beneficiados en principio eran los chicos, que seguían disfrutando, ya con un gobierno peronista también a nivel municipal, de esta colonia de vacaciones donde iban 15 días. O sea, una vacación prolongada. Hoy claro, prolongada, ¿no es cierto?, donde los chicos iban en tanda de varones por un lado, de niñas por otro, a la colonia de vacaciones, con alimentación, con todo ropa, pago, con los juegos, todo pago llevado allá, con gente capacitada que los controlaba y que los cuidaba en el lugar, que se le atendía el tema de la salud también, y se había intensificado también en San Francisco lo que era la asistencia pública, el servicio de la asistencia pública. Se extendían los servicios. Por supuesto, y se le prestaba mucha atención a lo que era la Casa del Niño. Claro. O sea que ahí había una contención, por lo menos en la parte de salud, muy fuerte, y obviamente, si bien no estaba muy promocionado todavía a nivel local, existía todo aquello también de la vacación a través de las obras sociales de los gremios. Claro. Pero lo que más se manifestaba aquí en San Francisco fue que el gobierno nacional le proveyó el agua potable, fundamental. Nosotros siempre volvemos al tema de la salud, que fue fundamental el agua potable, e inmediatamente después, pero con mucho trabajo y mucho reclamo,
la instalación de las cloacas. Servicio de cloacas. El servicio de cloaca. Porque acá Todavía en funciones aquí toda en la zona céntrica, digamos. sí, todo ese sistema es de los años 50. Hay que tener en cuenta que acá se plantea fue un error tal vez de cálculo en el momento que se hizo la obra de agua, porque se abasteció a un sector importante de la ciudad, no a toda la ciudad, pero un sector muy importante de agua potable, ilimitada, y no teníamos cloaca. Entonces claro, toda esa agua ingresaba a las napas. y ahí aparece el problema de las napas. Ahí aparece el problema de las napas, que provocó hasta resquebrajamiento de edificios. Sí, señor. ¿No es cierto? Que cedía, todo el subsuelo cedía. Entonces comienza a desarrollarse con alguna premura, pero la obra era muy grande y muy difícil de hacerla, porque precisamente la napa estaba alta, de los desagües cloacales de San Francisco para hacer que el agua vaya a la cañada de San Antonio. Sí, señor. Entonces fue una cosa un poco complicada, pero eso tiene que ver con la preocupación que había también por traer acá beneficios de lo que veníamos hablando, el estado de bienestar, que es lo que daba el Estado para el bienestar de la gente. Pero un dato interesante era cómo esto impactaba también dentro de la familia. Fue el periodo en que el Banco Hipotecario Nacional comienza a dar créditos con facilidades a la persona que tenía unos ciertos recursos, Sí. pero que era empleado. Pero que era empleado, un trabajador podía acceder a ese crédito. Claro, un trabajador estable y con cierto nivel de ingreso podía acceder a la casa a través del banco hipotecario. Y ya sobre el final del gobierno justicialista, antes del año 1955, se firma en San Francisco y a través del Banco de la Provincia de Córdoba, no del Banco Nacional, los créditos a 50 años. Sí, señor. A 50 años para que se construya lo que ahora es el barrio obrero, o que se lo conoció como el barrio obrero, que está en las inmediaciones del hospital, en lo que es barrio hospital precisamente. Barrio Hospital, barrio San Francisco. Pero todo ese sector fueron gente que eran trabajadores que pudieron comprar el terreno y acceder al crédito para construir. A 50 años. A 50 años. Yo no sé si eso rigió, si en algún momento alguien saldó antes, pero si fuese así, esa gente, o la familia, o los descendientes... Deberían haber terminado de pagar en el año 2005. En 2005, hace poquito, hace 10 años, terminaron de pagar aquellos créditos de esa casa. Así que fíjate vos si había facilidades y posibilidades para algunos de llegar a tener una propiedad. Pero lo otro también era el confort dentro de la casa. Hasta entonces, para mantener algo refrigerado o frío, era la heladera de hielo. Tenías que comprar la barra de hielo. Había que comprar la barra de hielo. O el pozo. O el pozo. Y para cocinar, la cocina económica de leña, Sí. o el brasero. O el brasero, claro. Con eso se cocinaba. Surge sobre finales de los años 40 en San Francisco por lo menos, una promoción importantísima de que era necesaria la heladera. Claro. Era necesaria la heladera, que eran las eléctricas o de querosén. O de querosén, que esas se promocionaban mucho para el campo, o para los sectores donde no había electricidad, y la cocina a gas de querosén. Todavía ni siquiera se venía con el gas envasado en garrafa, Claro. nada, sino con la cocina de gas de querosén. Pero eso significaba un salto cualitativo en la calidad de vida enorme. Y por supuesto. Refrigerabas, mantenías en buenas condiciones Por supuesto. los alimentos y los Y cocinabas. vos fíjate que todo, incluyendo la vacación misma, ¿no es cierto?, que es una cuestión saludable, todo apuntaba a la salud. El agua, la cloaca, la heladera, el sistema nuevo de cocinar, la vacación, todo apuntaba a mejorarte el estado de salud. De ahí viene el aumento en las expectativas del nivel de vida de las personas. Claro, se entiende clarito. A esto habría que sumarle como última acotación, me parece, Arturo, bueno, la construcción de escuelas. La construcción de escuelas Que también. fue una política nacional que llegó también a En San Francisco con la Escuela Nacional 109, la Nacional 270, la Nacional 36, pero la creación también de la Escuela Profesional de Mujeres, que originalmente funcionaba en la Escuela Núñez, que es la que da origen a lo que actualmente es Bailón Sosa. Claro. La Escuela Profesional de Mujeres para darle formación profesional y laboral a las mujeres, y también no sumándose a lo que era la Escuela del Trabajo, que venía de un gobierno demócrata del año 1935, se suma una escuela de formación técnica que es actualmente la Teodoro Tejiano. Claro.
Y dentro de la fábrica militar, ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, señor, la escuela de aprendices, era gente que iba exclusivamente a aprender un oficio, a trabajar sin toda la otra parte teórica que, bueno, que algunos querían soslayarla por algunas urgencias laborales. Pero fíjate vos que esto también influía en la industria de San Francisco, porque acá es en San Francisco donde se produce la primera máquina de coser argentina, en ese periodo. Claro, por la formación técnica del recurso humano. Claro, pero también tenía que ver con el bienestar de la gente en el país. La primera máquina de coser argentina, que era Godeco, del año 44, y en el año 54, cuando aparece la máquina COP, que es origen actualmente de lo que es Macoser. Claro, que le daba la posibilidad a la mujer en la casa de coser a una escala desconocida para la época. Por supuesto, y además se sumaba a esto el hecho de la Escuela Profesional de Mujeres, donde de ahí surgían muchas mujeres con habilidades hacia la parte de costura, de cocina, de manualidades, que eran un ingreso laboral interesante e importante para la época. Y lo otro era que no solamente esto, sino que también en San Francisco se producían bicicletas, que era un medio de movilidad importante para el momento. La moto viene después, y el automóvil bastante después también, en los años siguientes, pero en ese momento la bicicleta el automóvil estaba lejos, pero la bicicleta era una alternativa. Era una alternativa para ese momento, para la familia incluso. Entonces en San Francisco se ponían las bicicletas, y no solo esto, sino también las cocinas. Acá también comenzaron a fabricarse cocinas para competir con las marcas nacionales que venían acá. O sea, fíjate vos, todo ese conjunto de que hoy a lo mejor consideramos común tener una casa, tener una heladera, tener cocina, tener un medio de movilidad. En su momento significaban el paso que los acercaba a los trabajadores, a los obreros, a un estado de bienestar. A un estado de bienestar. Eso es precisamente lo que es, ¿no es cierto?, el estado de bienestar. Y esa es la influencia sobre San Francisco. El estado de bienestar es algo que, bueno, se viene manteniendo así en el tiempo, criticado por unos, ¿no es cierto?, sostenido por otros. Siempre va teniendo algunas variantes y se ha venido manteniendo, ¿no es cierto?, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Sí, señor. Sí, es un debate que está plenamente vigente. Bien, más que interesante, Arturo, y de paso nos vamos explicando con datos concretos por qué San Francisco hoy es como es, ¿no? Por qué hoy tiene un perfil industrial, por qué tiene un perfil laborioso, por qué a lo del campo aquí se le agregó tanta manufactura, ¿no? Bueno, aquí en todos estos hechos se va y algo que comentamos siempre, ¿no es cierto?, el nivel de infraestructura que tiene San Francisco es muy importante dentro del contexto de ciudades de este tipo en el país, ¿no es cierto?, que ya viene manejándose desde aquel momento. Si bien hay falencias, pero el nivel de infraestructura que tenemos en obra pública, agua potable en el 100%, cloacas bastante, gas natural, y la iluminación, pavimentos, mejora de las calles. O sea, dentro de lo que si conocemos otras ciudades en el país, vemos que hay una diferencia. Y además un estilo de vida, ¿no es cierto?, dentro de todo, donde tenemos ciertas exigencias como para el confort nuestro. Cosa que en otros lugares, muchas de las cosas que tenemos en San Francisco, en nuestras casas comunes, no se ven en otros sitios. Excelente el repaso sobre un momento de la historia del país y su impacto aquí, en nuestra ciudad de San Francisco. Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete?
Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región. Seguimos con esta charla encantadora con Arturo Bienedel sobre la historia de San Francisco, encantadora para nosotros, al menos esperamos que para ustedes también. En este bloque vamos a abordar una cuestión que está presente en la historia, yo diría, de la humanidad, por supuesto también de San Francisco desde sus comienzos. Tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con el modo en que se fue ejerciendo la prostitución, los negocios que se montaron en torno a la prostitución en la historia de San Francisco. Arturo, un tema interesante, un tema que muchas veces tendió a ocultarse, pero que tiene una presencia que no se puede negar, ¿no? No, absolutamente. Está presente no solamente en San Francisco, sino en toda la región y, bueno, y el país, sí, ¿no? Y además, en este caso, teniendo en cuenta, como siempre remarcamos, esa relación tan estrecha que hubo entre San Francisco y Rosario. Claro. Y Rosario, una gran, es decir, hoy está trascendiendo mucho por la cuestión delictiva que hay en la ciudad de Rosario, pero históricamente ha sido se le llamaba la Chicago Argentina. La Chicago Argentina en su momento, ¿no es cierto? Tanto por el desarrollo industrial que tenía por un lado como por el delictivo del otro, más en la época de la mafia. ¿Dónde podemos encontrar, digamos, los primeros datos del ejercicio de este negocio milenario en la ciudad? Bueno, no, en las crónicas policiales. Sí. Precisamente en las crónicas policiales, porque pasaba por ahí la noticia, ¿no? De alguna manera. De hecho, ya sobre finales del siglo XIX, en San Francisco había, en los extramuros de lo que era el pueblo de entonces, ya había prostíbulos. Sí. Pero luego van algunos de ellos radicándose dentro del radio urbano de la ciudad, con una influencia muy fuerte sobre una gran población masculina que había en la ciudad y de muchos hombres solos, que venían desde el extranjero, obviamente muchos de ellos como a radicarse antes de la llegada de la familia, y después de muchos peones que estaban de paso en la ciudad. Claro, claro. Entonces, esto es muy importante para entender el porqué también, digamos, de lo exitoso, entre comillas, que eran estos negocios. Teníamos una población durante algunas épocas del año muy mayoritariamente masculina. Exactamente, sí, aproximadamente desde octubre a febrero de cada año, acá crecía mucho la población en razón de la época de cosecha. Lo que se cosechaba generalmente en aquella época era cebada, trigo, lino, ¿no es cierto? ¿Y estos prostíbulos eran una casa y adentro funcionaba como un bar o no necesariamente? No necesariamente, era decididamente unas casas, incluso casas construidas en algunos de ellos, con la finalidad de ser prostíbulo. Claro. O sea, no era una casa cualquiera que se tomaba para ser prostíbulo, sino que se las construía con muchas habitaciones, en fin. Y en aquella época la prostitución se lo conocía como la trata de blancas. Claro. La trata de blancas, en razón de que muchas de las mujeres que ejercían la prostitución no eran locales, eran traídas desde Buenos Aires, desde Rosario, ¿no es cierto? Y generalmente eran eslavas, o sea, de origen polaco. Había algunas francesas, ¿no es cierto? O sea, eran mujeres extranjeras. Y muchas veces en situación de semi-esclavitud o de absolutamente, esclavitud, porque pertenecían a una organización. Claro. Pertenecían a una organización que era nacional, que era la que hacía ese regenteo. Y tenían, ya te digo, una gran cantidad de clientes, a tal punto que para el año 24, 25, las estadísticas de salud de San Francisco hablaban de una epidemia o una presencia de la sífilis muy elevada en la juventud de San Francisco. No solamente en la gente que estaba de paso, en estos hombres que venían del extranjero, los peones, sino que los jóvenes de las familias de San Francisco eran asiduos concurrentes también de los prostíbulos. Y esto tiene que ver con las condiciones de higiene en que se desarrollaban estas actividades sexuales. Porque no nos consta que regía alguna medida sanitaria en esos lugares. Además, las mujeres iban y venían en cortos periodos, ¿no es cierto?, porque se las iba trasladando de pueblo en pueblo.
Estaba en general estaba penada por la ley, se violentaba algún artículo, hubo distintos Se periodos, manejaban ¿no? con leyes provinciales, acá Sí. se manejaban con leyes provinciales, no hubo ordenanza municipal, yo no conozco ninguna ordenanza municipal que tenga que ver con el tema, sino con leyes de la provincia. Y generalmente se suponía que tenía que ser perseguido, porque en las crónicas periodísticas de la época se pedía que el jefe político interceda y haga actuar a la policía en contra de los caftans, que le llamaban a los jerarcas de los que este administraban tipo de estos prostíbulos, y que eran muchos en la ciudad. Es más, hubo una época, como en el año 26, que en pleno centro de San Francisco se instala un sitio que le llamaban Royal Pigalle, o sea, con el mismo nombre de los grandes prostíbulos de Buenos Aires, Claro. ¿no es cierto? Y como para marcar un nivel, que había un nivel más nivel de elevado prostitutas, en ese lugar. claro. Que duró muy poco, porque fue un sitio de conflictos, era un sitio de disputas. O sea, iban al lugar donde había hombres que luego peleaban por alguna de las mujeres. Entonces, los vecinos no estaban del agrado de tener un prostíbulo cerca de su casa. Claro, era todo un tema vecinal. El Club Esportivo Belgrano y Tiro y Gimnasia, cuando todavía estaban en el espacio de la Plaza Vélez Sarsfield actual, tenían un prostíbulo cerca e hicieron un montón de gestiones ante la municipalidad de entonces pidiendo que se lo saque del lugar porque de alguna manera perturbaba la actividad de los jóvenes que eran deportistas y que iban Claro. al lugar y que podían, ¿no es cierto?, ser atraídos por el prostíbulo Te también. cuento cómo funcionó el tema en Devoto en los años 20, está registrado en la historia de Devoto que hicimos con Juan Corazza. En algunos momentos hubo intentos por regularla y hay una ordenanza municipal, se llamaba una ordenanza que regulaba el funcionamiento de las casas de tolerancia, le decían, casa de tolerancia. Y entre algunas de las cosas que regulaban estas casas de tolerancia estaba precisamente por este tema, los dos temas principales, que son el escándalo público y la cuestión de la salud. En la cuestión de la salud obligaban a un carné sanitario, es decir, periódicamente tenían que ir las prostitutas al médico, hacerse una revisación y obtener un carné sanitario que después, cuando iba el inspector municipal, tenía que estar al día para que pudieran trabajar. Entonces, abordan por eso. Y por el lado del escándalo, vos sabés que les prohibían salir de la casa de tolerancia durante 6 días a la semana. Podían salir un día a la semana, que no era ni el sábado ni el domingo, ¿no es cierto? Y vestidos y vestidas adecuadamente. Correcto. No sé, la ordenanza estaba, no sé si después se habrá cumplido o no cumplido, pero evidentemente había un esfuerzo por tratar de regular esto que era un problema para buena parte Acá, de en el caso de la México, te ciudad. comento dos casos, ¿no es cierto?, que son singulares y para que se vea a veces la complicidad que tenía la policía con los prostibularios. En cuanto a que en una ocasión, una de las pupilas, así le llamaban a las mujeres que trabajaban en los prostíbulos, se escapa, ¿no es cierto?, ella huye, el propietario del prostíbulo hace la denuncia ante la policía busca a la mujer, la encuentra y la devuelve, al prostíbulo, ¿no es cierto? O sea, que en lugar de liberar, claro, era un grado de complicidad muy alto. ¿Cómo se daba en el juego, en la quiniela también, que es tema para otro momento, ¿no es cierto?, para tratarlo. Y cuando viene la revolución del año 1930, que viene con una idea como de limpiar, restaurar valores, ¿no es cierto? Se produce el caso en que se restituye a su familia, sí, a una menor, ¿no es cierto?, que era de 13, 14 años y que estaba secuestrada en un prostíbulo de lo que es actualmente Barrio La Florida. Claro. En ese lugar. Entonces la madre había hecho denuncias anteriormente en el gobierno anterior, nunca había sido atendida por la policía por esa denuncia. Y cuando viene el gobierno de la revolución, de la revolución del 30, ella vuelve a reiterar la denuncia ante las policías y como esta policía nueva, digamos, venía como a restaurar valores, como decís vos, va y rescata a la chica y la reintegra a su familia. Fíjate vos los grados de complicidad que había. Complicidad. Con el tiempo en Córdoba comenzó a ser un poco más estricto, pero bueno, Frontera, Santa Fe, fue el lugar donde se fueron instalando. Absolutamente. Y la versión que tenemos, yo no tengo los datos muy ciertos, pero fueron varias las personas que me comentaron lo mismo. Allá en los años 30 se pide para el barrio Sarmiento una subcomisaría. Se pide una subcomisaría para barrio Sarmiento. Y cuando se instala en calle Paraguay al 800, en un caserón muy grande que había, que
todos me comentan que se adaptó en base a la construcción que había de un prostíbulo. Y algunas de las habitaciones que eran donde se prestaban servicios sexuales en ese lugar, se hicieron los calabozos. O sea, que toda una situación de calabozos. Se transformó a un prostíbulo. Claro, de un prostíbulo a comisaría. A comisaría, mirá qué interesante. O sea, o a cárcel, que fue la cárcel de encausados durante tantos años, que llegó, ¿no es cierto?, hasta los años 70, cuando fue reemplazado por la nueva... Ese edificio. Ese edificio. Escucha, Arturo, hace un ratito no me contabas, está lindo compartirlo con los amigos que siguen Huellas, una anécdota que involucra a los hijos del fundador, de Bernardo Iturraspe, con este tema de la prostitución. Por la parte de la represión. Sí. Esta es una anécdota que la ha contado, la ha escrito, ¿no es cierto?, Alberto Navarro, en tantos escritos que él ha hecho sobre la historia de San Francisco, en un momento, cuando aborda la vida de José Bernardo Iturraspe, que es el fundador de la colonia de San Francisco, menciona a dos hijos de él, uno de ellos Carlos, que después con el paso del tiempo fue jefe político de San Justo, y es el que trae la capital departamental de Villa Concepción a San Francisco, y fue uno de los grandes administradores que después tuvo, ¿no?, Iturraspe, de su sucesión. Carlos, con uno de los hermanos, a finales del siglo XIX, año 1898, 1899, cuando Iturraspe todavía vivía acá, antes de ser gobernador de Santa Fe, estos dos muchachos, con otra persona de apellido Martini, fueron a caballo a intervenir en un prostíbulo de las afueras de San Francisco, de muy mala manera. No, se habla como que fueron como a reprimir la prostitución, pero más que todo se piensa como que fueron a reírse de los clientes que estaban en el lugar, correrlos en las condiciones que estaban, correr a las mujeres, correr a todo. Esto pasa, pero cuando se entera Iturraspe, el propio Iturraspe es el que denuncia a los dos hijos de él ante el comisario que había en el momento en San Francisco, para que detenga a sus hijos, porque ese no era un procedimiento debido. Adecuado, claro. No era un procedimiento adecuado. Y los hace llevar a la comisaría de entonces. La casa de Iturraspe estaba donde está ahora el colegio de los hermanos maristas. Claro. La comisaría estaba en la intersección actual de 9 de Julio y Champañat, donde sería la casa de la familia Maquieraldo, lo que es conocido el chalet de la familia Maquieraldo. Ahí estaba la comisaría. Así que el comisario se los llevó detenidos a los dos hijos, caminando, por supuesto, porque era una cuadra, pasando enfrente del molino que era propiedad de ellos. Y comenta Navarro en el escrito, dice que los hijos miraban para atrás y el padre estaba en la puerta viendo que lleguen, asegurándose de que lo lleven hasta el final. Hasta el final. Y la sanción que tuvieron no fue prisión ni nada de esto, pero sí que los obligaron a desmalezar baldíos en las zonas de centro de San Francisco, los que eran los hijos del fundador, ¿no es cierto? Trabajo comunitario. Un trabajo comunitario sería hoy. Ya en aquella época, ¿no es cierto? Los hijos del fundador limpiando, ¿no es cierto?, baldíos en castigo por ese procedimiento patotero, inadecuado que habían tenido. Mira qué bien, Iturraspe. Bueno, eso es una parte, ¿no es cierto? Es muchísimo más amplio toda la historia que tiene la prostitución en San Francisco. Tenemos tiempo televisivo y lo vamos a seguir un poco. Pero bueno, pero estas son algunas de las anécdotas y cosas que ocurrían, ¿no es cierto? Y no es algo, digamos, de hoy, donde está mucho más regulado. Merece un segundo capítulo, porque hemos llegado hasta los años 30, de los años 30 en adelante. También. Merece un segundo capítulo. Ahora cerramos este bloque, que, insisto, al menos para nosotros estuvo muy interesante, esperamos que también lo haya sido para ustedes.